Y uno a veces no se da cuenta, pero Dios le puede hablar a una persona a través de nuestro ejemplo. Las chicas, las hermanas, danzando, Mateo también, y eso bendice a otros. Y es un mensaje, ¿no? E incluso vos, preparándote para venir a la casa del Señor, Dios te está usando para darle un mensaje a alguien. Yo siempre pienso eso, ¿no? Y pienso en los vecinos cuando nos ven salir de casa y dicen, estos van a la iglesia, ¿no? Porque muchas veces es notorio por la vestimenta. Y damos un mensaje, ¿no? Y eso es una gran bendición. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por estar en su casa? ¿Cuántos están contentos? Qué lindo que es estar en la casa del Señor, qué precioso. ¿Cuántos tienen calor? Gloria a Dios. El fuego de Dios está en este lugar, ¿no? Y voy a ser breve para que no se me congele. Lo que se sientan de este lado, hermano, no es casualidad, Ya ve que la próxima reunión vienen todos de ese lado, bueno. Pero nos abrigamos. Yo prefiero el frío. Prefiero el frío en lo particular. Es una gran bendición. Porque el calor es difícil combatirlo. Y qué linda la adoración que se nos estaba ministrando, ¿no? A través de que nosotros proclamándole y pidiendo al Señor que descienda de su lluvia, ¿no? Y la lluvia tipifica bendición, ¿no? Yo recordaba la historia de Elías cuando ora para que descienda lluvia, ¿no? Y es tremendo porque él en la cumbre del Carmelo, ¿qué hizo? Siendo un profeta de Dios tremendo, había matado a un montón de profetas de Baal, y lo que él hizo es se postró en la cumbre del Carmelo, ¿no? Se postró y le pidió, le rogó al Señor que descienda lluvia. Y le dijo acá, anda a casa porque se viene una lluvia tremenda, ¿no? Hizo una especie de meteorólogo por unos momentos, le dijo, guardate, alerta amarilla porque se viene. Y acá eso hizo, ¿no? Y es tremendo porque le dijo a su criado que suba y que mire hacia el mar, ¿no? Y él subió y no vio nada. Y eso me llama la atención, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos, como en este momento, adorando, y uno dice con los ojos naturales, quizás si estabas adorando al Señor, abrís y decís, ¿qué pasa? Aparentemente no pasa nada, ¿no? Y Elías le dijo, hacelo 7 veces. Y a la 7ª vez dice que su criado vio como una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y ahí dijo, ahí está, se viene la lluvia, ¿no? Entonces, hermano, hermana amada, a veces en los caminos del Señor uno tiene que tener la perseverancia de ir pidiéndole al Señor y esperando en el Señor. Y a veces a la primera no pasa nada, a la segunda tampoco pasa nada, pero a la 7ª vez descendió la lluvia. Y hay que seguir teniendo fe cuando uno le ora a Dios o le adora, le busca y todavía no ve nada. No sé si les ha pasado, ¿no? Que buscamos al Señor, que nos enfocamos en el Señor y todavía no vemos nada. Pero hay que seguir creyendo, ¿amén? Decirle que está a tu lado, seguir creyendo. Decírselo bravo, así lo hace, ¿no? Bueno, Dios me dio una palabra para compartir con ustedes y agradezco el privilegio. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y Dios es grande, ¿no? La creación lo admite día con día y realmente nosotros debemos hacerlo. ¿Cuánto más que estamos hechos a su imagen? El título de la palabra que hoy Dios puso en mi corazón es Él es suficiente. Y es algo que debe salir de cada uno de nuestros corazones y es una vivencia personal. Ahora me llama la atención porque ayer estaba en casa, era la tarde y estaba pidiendo al Señor, Señor, háblame de qué le hablo a tu pueblo, ¿no? Porque es un privilegio y a la vez una responsabilidad. Y el Señor me hizo acordar de algo que vi hace un tiempo y me dijo, indagá sobre esto, ¿no? Hay una serie que todos conocemos y el que no la conoce le invito a que la vea, que es The Chosen, en la cual es los elegidos, ¿no? La historia de los discípulos de nuestro Señor y la historia de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y no sé si es la anteúltima temporada, porque la última todavía no, acá en Argentina no la tenemos, ellos se sientan y están compartiendo la Pascua, ¿no? En el momento en el cual en Jerusalén se estaba festejando el Pesaj, ¿no? Y ellos pronuncian algo que me llamó la atención y el Señor me dijo, indagá sobre eso porque necesitamos tener esta cualidad cada uno de nosotros. Y acá yo se los dejé escrito. En hebreo
Dayenu es la palabra, y nos habría bastado, o habría sido suficiente para nosotros. Y de esto quiero hablar con cada uno de ustedes, ¿no? Porque aquellos que pudieron ver ese capítulo me entenderán. El que no lo pudo ver, bueno, le voy a explicar. Y es algo que el Señor hablaba en mi corazón que lo debemos tener. Esto era algo que se hacía durante el Pesaj. Si ustedes buscan la palabra Dayenu en la Biblia, quizás me van a decir, Hugo, no está en la Biblia. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo que le pasó al pueblo de Israel es una sombra y un mensaje para nosotros. Y no solamente para que no codiciemos lo que ellos codiciaron y para criticarlos, sino también para ver ejemplos buenos, ¿no? Porque hay ejemplos que realmente son buenos. Y el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, usaba este término dentro de esta festividad, dentro del Pesaj. Si ustedes pueden estudiar luego acerca de esta festividad, y es muy importante porque dentro de esta festividad nuestro Señor Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros. Entonces es clave, ¿no? Y realmente podemos ver de que un dato es que ellos se alimentaban de alimentos sin levadura en esta festividad, y ellos pronunciaban cuando se reunían a la mesa esta especie de cántico, ¿no? Les voy a leer un poquito acerca de esto. Es una palabra hebrea que significa nos habría bastado o habría sido suficiente, como vemos en la imagen, y es conocida principalmente por una canción tradicional que se canta durante la celebración judía del Pesaj. La canción enumera muchos actos de la bondad de Dios hacia el pueblo de Israel, y después de cada uno se repite esta palabra, Dayenu. Yo tenía un ejemplo acá que se los voy a compartir, que no está en las imágenes, pero para que entendamos de qué se trata esto, ¿no? Un ejemplo es que ellos pronunciaban, si Dios nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera castigado a los egipcios, Dayenu, nos hubiera bastado, nos hubiera sido suficiente, habría sido suficiente para nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano, hermana amada? Miren lo que dice. Más allá del contexto religioso, la palabra también se usa para transmitir una idea de agradecimiento y satisfacción por lo recibido. Dice la palabra, que esto que les compartí, que les escribí para ustedes, en lugar de enfocarse únicamente en lo que falta. Y de eso es lo que el Señor me hablaba, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta actitud que tenían el pueblo de Dios, en lugar de enfocarse en lo que les falta, daban gracias a Dios. Y eso quiero compartirles con cada uno de ustedes, porque nosotros a veces somos personas que estamos siempre enfocándonos en lo que nos falta, en lo que no tenemos o en lo que realmente quizás no nos hace falta, pero que nosotros queremos, ¿no? Otro ejemplo, dice, si hubiera castigado a sus dioses y no nos hubiera abierto el mar rojo, Dayenu. Aquellos que vieron la serie entienden lo que les estoy contando, ¿no? Dice, si nos hubiera hecho pasar por el mar en seco y no nos hubiera alimentado con maná en el desierto, Dayenu. Y el Señor me hablaba, ¿no? Y eso quiero compartirles con cada uno de ustedes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estoy yo con el agradecimiento? ¿En qué me estoy enfocando? ¿En qué vos te estás enfocando, no? Vayamos por favor a Salmo 73, 23. Les quiero leer este versículo en Palabra de Dios para todos. Salmo 73, 23. Declaración de un siervo de Dios que en el 73 estuvo medio tambaleando porque empezó a enfocarse en lo que no tenía que enfocarse. Aquellos ahí estoy viendo que están sacando fotos, ¿no? Si no enfocamos bien, ya que salgo mal, voy a salir más mal, ¿no? Y nos pasa así a veces en nuestro ojo, en nuestra forma de ver la vida. Estamos desenfocados. Podés tener el iPhone 17 Pro Max, pero si no enfocás bien, yo quizás me das el super teléfono, pero si no lo sé usar, si no sé cómo enfocar, por más que tengas, puedo decir, no, ya tengo, no sé, 73. Ya el lente está, hay que hacerle una revisión, ¿no? Pero vos tenés 20 y tenés el lente nuevo. Pero si no sabemos enfocar la vida, hay chicos de 20 años que no enfocan bien la vida y tienen una vida de tristeza, ¿no? Entonces miren lo que dice este versículo. Dice, yo tengo todo, ¿qué dice? Lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Tú me llevas de la mano derecha. Y esto es el salmista cuando entró en el templo de Dios y realmente pudo enfocar nuevamente
la forma de poder ver la vida. En esta misma versión, en la palabra de Dios para todos, el Salmo 23, ¿cuántos conocen el Salmo 23? Muchas veces los tenemos en casa, en algún cuadrito. Es un salmo precioso, un salmo de David, es una canción de David. Y en esta versión, él dice, el Señor es mi pastor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es nuestro pastor. Y habla en futuro o en presente. Ahí lo leen. Nada me falta. Habla en presente. En la Reina Valera de 1960 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces podemos ver, si lo podemos poner en Reina Valera para corroborar, podemos ver de que el enfoque y la visualización que tenía David de la vida era una vida donde él realmente estaba con esta palabrita presente, Dayenu. Me hubiera bastado, ¿no? Y yo me ponía a pensar en mi vida y hay cosas que anhelo. ¿Vos anhelás cosas? Mira, yo te digo algo, que es algo que nosotros debemos tener en nuestra vida claro. Nosotros esperamos al Señor. ¿Cuánto esperan al Señor? Lo estamos esperando. Yo espero al Señor y espero lo de Dios en la tierra. Y eso es importante porque hay que esperar al Señor y esperar lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Sea, no sé, en lo laboral, en lo sentimental, no lo sé, no sé qué es lo que estás esperando. Quizás estás esperando que Dios te dé algo, no lo sé. Cada corazón, cada mente, es verdad que es un mundo. Pero hermano, hermana, ¿en qué nos estamos enfocando, no? Yo me hacía la pregunta y sería lindo que vos en tu asiento puedas pensar, ¿no? Si el Señor me hubiera bendecido con tal o cual cosa, habría sido suficiente ya, ¿no? El Señor, no sé, vamos a dar un ejemplo para que, me gustaría darle el micrófono, pero acá se va a ir el tiempo, ¿no? Si el Señor me hubiera permitido casarme, ¿no? Y poder tener una casa, habría sido suficiente. Si Dios me hubiera bendecido, no sé, a vos con una pareja, ya habría sido suficiente porque ya nos salvó a cada uno de nosotros. Entonces es entender de que no es lo que nosotros esperamos recibir de Dios, sino que Él es suficiente para cada uno de nosotros. Y eso es algo que es tremendo. Si el Señor a vos y a mí nos ha salvado y nos bendijo con tal o cual bendición, ya habría sido suficiente porque nos dio la salvación, ¿no? Ahora quiero avanzar porque a veces vos y yo, para no criticarte y decirte nada a vos, somos personas que exigimos muchas veces ser bendecidos. Vos decís, no, ¿cómo puede ser? Exigimos muchas veces. En Romanos 11:35 dice algo que es tremendo. Sigamos por favor en PDT, que me gustó esta versión para leerles a ustedes. Y esto es como que de alguna manera cuando nosotros pedimos y exigimos y no entendemos de lo que el Señor, de lo bueno que es y de lo que ya ha hecho por nosotros, que es suficiente tenerlo a Él y lo que Él ha hecho, y le pedimos cosas y incluso exigimos al Señor. Dice, nadie, ¿y qué es nadie? Nadie. Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. No sé si te ha pasado, porque quizás a veces acá en la tierra vos le das a alguien algo y se genera eso cuando es un préstamo o es algo, si uno lo da de corazón y con liberalidad, perfecto. Pero cuando no lo hace así, y pasa muchas veces con personas que no conocen al Señor, es como que se genera eso, que bueno, yo hice esto por vos, no sé si te ha pasado en el trabajo, yo te cubro, vos después cubrime. Yo te ayudo acá y vos me tenés que dar una mano, porque así se mueve el mundo. Pero miren lo que dice acá la palabra de Dios. Vos y yo no podemos entender que Dios no está obligado. El Señor, hermano, si te bendice o no te bendice, ya te bendijo porque ya lo conoces. Entonces, si uno tiene esa visualización, ese enfoque de la vida, no vamos a estar todo el tiempo tristes y enojados muchas veces con Dios, porque Dios ya nos bendijo. Ahora, es una realidad de que cada uno de nosotros esperamos cosas de Dios. Y es bueno esperar lo de Dios, pero saber de que Dios, hermano, no tiene por qué pagarnos ni darnos nada, sino que Dios lo hace porque Dios es bueno. Yo recuerdo esa historia donde
el pueblo de Israel, y vos seguro la conocés también, que ellos entraron en Canaán. Y le dijo algo tremendo Dios a su pueblo: ustedes entran en esta ciudad y les ayuda a tener posesión, no porque ustedes la merezcan o son buenos, sino por los que están morando en ese lugar, ya no va más, ya no son dignos de estar en ese lugar, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes, no, voy a entrar en Canaán, voy a tener la bendición, la vida plena, pero no nos merecemos muchas veces, sino que es bondad y misericordia de Dios, ¿no? Y realmente uno, si tiene esta visualización de la vida, nos va a ir mejor, amén. Vamos a estar un poquito más tranquilos, porque yo lo que pensaba, ¿no?, es que estamos viviendo una sociedad y somos parte de esa sociedad que consume y quiere cosas y anhela cosas, y uno dice: tengo tal o cual edad y todavía no tengo lo que yo espero tener en esta edad, y otra persona lo tiene. Y siendo cristianos también podemos estar tristes y desilusionados muchas veces, ¿no? Ahora, Dios bendice y Dios es bueno. ¿Cuántos coinciden conmigo? Pero a veces yo, no sé ustedes, pero cuando dejo de enfocarme en lo que necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso que tengo que tener, y me enfoco en Dios, eso llega. Y deberíamos ser así, ¿no? Deberíamos buscar eso. Muchas veces me pasa, y yo creo que a vos también te pasa, que estás pensando en tal o cual cosa que vos necesitás y querés y anhelás, y está bien, pero Dios dice: hay que ver el enfoque, ¿no? Hay que ver el enfoque, mírame a mí. Y eso debemos hacer cada uno de nosotros. Él es suficiente. ¿Cuántos coinciden conmigo? Dios es suficiente. Ay, Señor amado. Hay una versión que es la BLA 1995, que no sé si la tenemos, pero si me puedes buscar Éxodo 23:2. Este versículo, BLA es, no sé si la tenemos, pero yo se los quiero leer acá a ustedes. Dice: no hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. No te unas con ellos. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no hagas confundir a la justicia dejándote llevar por la mayoría. Es un versículo que quizás muchos no le prestamos atención. Ayer por la noche estaba viendo a nuestro apóstol, al apóstol Sergio, y hablaba acerca de este versículo, ¿no? Y me lo noté y me encantó, porque ¿qué es lo que hace la mayoría? Dice similares cosas. Y a veces nosotros, siendo parte de la mayoría, nos unimos a lo que ellos dicen, ¿no? Hay algo que es tremendo, que es la queja. Y acá está hablando de un juicio, está hablando de dar un juicio en lo legal, en lo natural. Pero muchas veces lo hacemos con Dios, esto también. Dice esta versión, la 1995, dice: no sigas a la mayoría para obrar mal. Dice: no desvíes de la justicia para decir lo que todos dicen. Que es algo similar acá, dejándote llevar por la mayoría. Y muchas veces, incluso dentro del pueblo de Dios, hay algo que nos pasa, es que no estamos conformes con la vida que tenemos, porque siempre queremos tal o cual cosa. Y nunca es suficiente el Señor o lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? El pueblo de Israel decía: si el Señor no hubiera abierto el mar rojo, pero nos sacó de Egipto, ya era suficiente para nosotros. Y eso es una gran bendición, y se lo repetían por generaciones y por generaciones, y es algo excelente para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer lo que hace la mayoría de los cristianos, la mayoría de la sociedad también, es no estar conformes y no darle gracias a Dios. Y quizás vos en este momento me decís: no, yo no soy esa clase de persona, pero algo que nos pasa es que quizás no estamos todo el tiempo quejándonos. Yo tengo un compañero que se queja y se queja y se queja, ¿no? Ya me hace reír. Y se queja y se queja, y te pones en eso y empezás, en vez de alabanza, a quejabanza, ¿no? Y te transformás en un cristiano que se está quejando. Y dice: no, mira la economía, mira cómo está acá, mira lo que me pasa, mira el frío que hace, que llueve, que para. Y hermano, nunca podemos enfocarnos en Dios y que Dios realmente es bueno y suficiente para nosotros. Vos con la vida que tenés hoy, ¿estás agradecido a Dios? Yo creo que esa debe ser la actitud en cada uno de nosotros. Nos pasa muchas veces que nos olvidamos, que quizás hoy en esta palabra Dios nos ministra
y salimos agradecidos con Dios y decimos, Señor, si la verdad que vos me has dado, Dios como que nos da chapa, ¿no? Nos da de más, pero ya es suficiente con lo que me diste. Yo te doy gracias por tus bondades, porque Dios es bueno. Pero muchas veces nos olvidamos, quizás pasa 1 o 2 semanas y te pasa algo que te va a pasar, porque así es la vida, y nos olvidamos del Señor. Alguien que se olvidó fue Pedro. A Pedro el Señor le dijo, Simón, vos me vas a negar. Y él dijo, no, de ninguna manera lo voy a hacer. Y en el momento exacto, él se olvidó, ¿no?, de lo que el Señor le había dicho. Pero luego, ustedes conocen la historia y no vamos a leerlo porque se nos va el tiempo, pero 3 veces Jesús le hace 3 tipos de preguntas que eran muy similares. Y cuando respondía, el Señor le recordaba cuál era la misión de Simón Pedro, ¿no? Y es tremendo porque yo creo que ante la tercera pregunta, ya Pedro cada vez iba, viste, como nosotros que nos vamos poniendo, que se van los ojitos poniéndose a llorar, ¿no? Y en la primera se le habrá puesto medio lagrimoso, en la segunda, en la tercera ya, y yo creo que eso habrá terminado con algún abrazo, algún tipo de arrepentimiento de Simón Pedro, ¿no? Y arrepentimiento es cambio de mentalidad. Y realmente a veces nosotros, como actuamos, a veces nosotros damos un mensaje, y es una bendición, lo decía hace un rato, danzar al Señor, estamos dando un mensaje. ¿Y cómo nos comportamos afuera cuando no estamos en la iglesia? ¿Nos es suficiente el Señor o nos unimos a toda la sociedad, nos unimos a la mayoría de las personas, a la mayoría de los que están afuera? Y yo la verdad que por mi trabajo estoy con muchas personas y estas personas, algunos son empleados y otros son dueños de comercios. Y es tremendo porque no hay ni uno que te diga, no, la verdad que estamos, ¿no? Va bien esto, va bien. No, todas son quejas, ¿no? Algunos le va bien, se quejan porque ganan un poco menos, pero le sigue yendo bien, pero ganan un poco menos. Y ninguno está conforme, ninguno... Y yo pienso y digo, cuando te pregunten a vos, ¿y vos cómo estás? ¿Cuál será tu respuesta? Porque acá me vas a decir, no, y la verdad que estoy bendecido por el Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero afuera, cuando te pregunta un compañero, una compañera, ¿cuál será nuestra respuesta, no? Podemos entender de que el contexto es de dificultad en nuestro país, pero Dios realmente nos bendice, ¿no? ¿Y qué debemos decir? Estoy agradecido con Dios, la verdad que le doy gracias a Dios porque estoy. Y mantenerse es una gran bendición. Ahora, algo que nos puede llegar a pasar es que con nuestras acciones demos un mensaje que no es correcto. Y esto le pasó en Ageo 1:4, nueva traducción viviente. No quiero acá que se me pongan bravos, pero necesito decirles esto porque a veces nos pasa y no nos damos cuenta cada uno de nosotros. David, ustedes saben que David estaba en el palacio, tenía toda la bendición, tenía todos los lujos, y él dijo, che, tengo todo, ¿y la casa de Dios? ¿Qué está pasando con la casa de Dios, no? Y vemos que esa actitud que tenía David, porque David era conforme al corazón de Dios, es la que debemos tener. Pero acá en el contexto, el pueblo de Dios no estaba con esa actitud. En la nueva traducción viviente dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ay, Señor, Dios le dio este mensaje a Ageo y realmente tremendo, ¿no? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, acá ya estamos todos abrigados, pero tienen frío. Ay, señora, ahí no se me enojen, no se me enojen. Tenemos frío, bueno. Sus salarios desaparecen. Ay, van a querer que desaparezca yo, ¿no? Porque estoy leyendo. Como si los echaran en un bolsillo llenos de agujeros. Y esto es lo que nos pasa, ¿no? Que muchas veces nos tocamos los pantalones y decimos, ¿dónde se va lo que cobro, no? Cobramos, salimos, y ya cuando salís pasa un viento y te lleva toda... ¡Ay, Dios! Dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa,
yo hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Ay, Señor amado. No sé a ustedes qué les pasa cuando leen esto. A mí me bendice un montón, porque me hace pensar en mi vida, ¿no? Y nos hace pensar a cada uno de nosotros. Y quizás vos me puedes decir, bueno, si vas a casa vas a ver que quizás no es una casa tan lujosa o no tengo, wow, las comodidades, pero ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor en su palabra? Que si la casa del Señor y lo que Dios ha hecho por nosotros realmente estamos agradecidos, deberíamos demostrarlo con acciones cada uno de nosotros. Y es una realidad, ¿no? No puede ser que en la casa nuestra tengamos bendición, tengamos abundancia, nos preocupemos porque no falten cosas y en la casa del Señor quizás falten, ¿no? Y no sé, a veces, no sé si ustedes saben, los nenes comen galletitas, comen esas cosas, que a veces uno dice, y a veces llegamos con Valen, che, ¿hay o no hay? ¿No? Y hay cosas de limpieza, bueno, hay un montón de cosas. ¿Ustedes tienen casa o no tienen casa? ¿Cómo limpian? ¿Con agua? ¿Usan productos? Bueno, esos son detalles, ¿no? ¿Qué quiero decirles? Que tengamos nuestro corazón en la casa del Señor y nos va a ir bien a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay algo que es tremendo cuando nosotros no tenemos la actitud que Dios quiere para con Dios, para con su casa, para con sus siervos, no es beneficioso para nosotros también. Porque es tremendo y este contexto podríamos decir que es Argentina, mes de junio 2026, ¿no? Porque le pasa a casi toda la sociedad esto que está pasando, ¿no? Y a la sociedad promedio le suele pasar esto, que siembran pero cosechan poco, que comen pero no quedan satisfechos. Eso es feísimo, no sé si les ha pasado a ustedes, que comes una comida y querés más, y ya no hay más en la olla, ¿no? Y decís, pero calculaste ahí el arroz, había que tirar un poco más de arroz para el guiso. Bueno, algo que tiene mi madre, que el otro día nos invitó a comer, y estábamos nosotros, estaba también la familia de Matías, hizo una olla, pero parecía que era un comedor, ¿no? ¿Vieron esas ollas del jardín? Pero gigante la olla. Y comimos, repetimos, fue tremendo. Con estos fríos, un buen guiso, ¿no? De lentejas, que da fortaleza, y sobró la mitad. Entonces, ustedes calculó, la verdad, tremendo. Qué bueno que nos pase eso, ¿no? Qué triste es comer algo que a vos te gusta y decir, amor, ¿me das otro plato? No hay más. Oh. Qué triste, qué feo que es eso, ¿no? Y me ha pasado. Y decís, dame otra empanada. No hay más. Ah. Y comer y no quedar satisfechos es algo que es triste. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Nunca estar satisfechos. Nunca estar contentos. Nunca poder llegar a la estatura de decir, ay, lo que Dios me ha dado, la verdad que si no me hubiera bendecido tanto ya es suficiente. La verdad que tengo esta gratitud para con Dios. Yo a veces estoy en casa y me siento bien en el sillón cuando vengo del trabajo. Y hace poco pudimos tener un sillón y armamos en la casa un sillón y una tele. Y una mesita ratona. Que la verdad que ha sido un cambio enorme, ¿no? Es un antes y un después en la casa. Porque ya la otra mesa casi no la usamos, ¿no? Y estoy en ese lugar y digo, teniendo esta palabra, ¿no? Si Dios me hubiera dado la casa, si Dios me hubiera bendecido y no me hubiera dado el sillón, la tele y la mesita ratona, igual sería suficiente, ¿no? Porque uno realmente tiene que estar agradecido con el Señor. Y yo pienso eso, si yo me hubiera casado con la esposa que tengo y no hubiera tenido la casa que tengo, igual sería suficiente. Y realmente debemos ser agradecidos, ¿no? Vos, si Dios te permite y te ha dado una pareja o te ha dado hijos, hay que ser agradecidos con Dios. Amén. Debemos ser agradecidos. Si tenés ropa y quizás ahora con el aguinaldo te comprás, pero las zapatillas que vos tenías, pero las que tenías hubiera sido suficiente igual. Amén. Porque realmente Dios es bueno con cada uno de nosotros. Si no tenemos esta actitud,
lo que tengamos, lo que consigamos, el auto que vos quisiste lo tenés, cuando lo tenés, no es suficiente, no me llena. No, mirá, yo le pongo acá y otro que aprieta y ya es automático. No es suficiente esto para mí. Y eso le pasaba al pueblo de Dios. Cuando ellos no tenían su corazón en la casa del Señor, toda su vida realmente no estaban satisfechos. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿No te pasó nunca? Qué triste es esto. Vas, cobrás, te lo pones acá y cuando llegás a casa no está. Imagínate que te pase eso. La que se arma cuando tenés que contarle a tu familiar, ¿no? No, cobré. Y cobré el feriado que hice. ¿Dónde está? Se cayó, ¿no? Y eso nos puede llegar a pasar a cada uno de nosotros. ¿A cuántos les sobra cuando termina el mes y les sobran ahí unos morlacos? ¿Es bueno eso? Debería pasarnos a cada uno de nosotros. No, Hugo, si estoy ahí, ya los billetes los parto a la mitad a ver si duran más. Que te sobre el dinero, amén, para poder ser de bendición a otros también. Y eso es una gran bendición. Si no te está sobrando el dinero, si no te está sobrando, es porque algo pasa. No, Hugo, ¿qué es lo que nos tiene que tener para nosotros y también para dar? Amén, y para guardar también. No, Hugo, esto es imposible lo que estás diciendo. Si nosotros nos enfocamos en el Señor y no tenemos esta actitud, nos va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a pasar. Tenemos por delante bendiciones. Ahora en noviembre el retiro. Y qué triste sería, mirá, no tengo para poder ir. Yo a veces que pienso y digo, ¿cómo puede ser que seamos de una mentalidad tan corta, ¿no? Decir, no, hay que comprar el micrófono, no se puede, no se puede. Y si tenemos esa mentalidad siempre es porque estamos bajo este sistema. Porque no estamos buscando al Señor realmente y no nos es suficiente. Cuando Dios ve que nosotros le somos agradecidos, ahí nos va a ir dando cada vez más. Lo hablo también para mi vida, hermanos. Nosotros en la casa del Señor debemos poner nuestro corazón, poner también de nuestra economía también, serle fiel a Dios y Dios nos va a bendecir. Y eso es una gran bendición. Y nos va a sobrar. ¿Amén? Ay, Señor amado. Amén. ¿Pero lo creen? Hay que creerlo. Denle un aplauso al Señor. Bueno, vamos a avanzar. La gratitud, hermano, honra a Dios. ¿Cuántos lo saben? El Salmo 50, 23, se lo voy a leer en 3 versiones. Me gustó verlo en estas 3 versiones porque es algo lindo. Hay algunas cosas en específico en cada versión. La Biblia de las Américas va a ser la primera que les lea. Salmo 50, 23 dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra, dice Dios. Si lo podemos ver en Reina Valera 1960, ahí hago cambiar la versión para que no se congelen los dedos. En 1960 dice, el que sacrifica alabanza, me honra, dice la palabra de Dios. Dice, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces, está hablando en la Biblia de las Américas, acción de gracias. La Reina Valera nos habla de dar alabanza por la gratitud. Amén. Y en la TLA, miren qué lindo como dice esta versión, dice el mismo versículo, si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud, dice la palabra de Dios. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Entonces habla de acciones de gracias, de alabar a Dios, dándole gracias obviamente, y de traer ofrendas de gratitud. Y nosotros debemos ser como es nuestro Señor, ¿no? Si podemos, les voy a hacer buscar algunos versículos, perdón. Juan 11, 41, Biblia de las Américas. Vemos que el contexto bíblico de Juan, capítulo 11, es la resurrección de Lázaro, ¿no? Y Jesús, en este momento, él podría haber dicho en silencio y llamado a Lázaro de alguna manera porque era Dios, pero él pronunció palabras, ¿no? Y era para que otros lo escuchen. Dice, entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Ahí resucitó Lázaro. Entonces hizo una acción de gracias nuestro Señor. En Mateo 11:25, en esta misma versión, Biblia de las Américas,
Acción de gracias, alabanza por gratitud. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños, a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son niños? Ay, Señor. Hebreos 10:10, en esta misma versión, nos habla acerca de la ofrenda también. Dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor? Estando aquí en la tierra, dándonos ejemplo, dio acción de gracias, alabó al Padre por la gratitud y Él se dio como una ofrenda. Entonces, es importante, como leíamos en Ageo, nosotros en lo monetario poder aportar, tener nuestro corazón en la casa del Señor, pero dar una ofrenda, como hizo Jesús, en nuestra vida también. De nada sirve que nosotros en Refugio de Paz mandemos una transferencia o traigamos nuestras ofrendas y nos vayamos, porque eso no tiene ningún sentido y no sirve de nada, ¿no? Sería como pagar la obra social y no usarla, ¿no? Nuestra vida como una ofrenda. Y eso es importantísimo. El Señor, yo te entrego mi tiempo. Quizás tenés que servir al Señor y vos podrías estar haciendo cualquier otra cosa, pero decidís servir al Señor. Dios te dio un don, no sé cuál don te ha dado Dios, pero se lo ofrendás a Dios. Jesús dio su propia vida, dio su nombre. Dice la Biblia que Él tenía un nombre en los cielos, un nombre importante. Y se despojó de eso, lo dio como una ofrenda. Hoy en día tiene un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Pero, hermano, hermana amada, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo vos te estás entregando como una ofrenda a Dios? ¿Cómo realmente? Porque eso es algo que se ve con los ojos, ¿no? Entonces, debemos tener acción de gracias. Debemos alabar con gratitud a Dios. Pero no solo palabras, sino que también con nuestros hechos. Debemos presentarnos nosotros como una ofrenda ante Dios, darle nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor debe ser todo para nosotros. Y podemos ver otra vez la imagen de la palabra. Él es suficiente. Cada uno de nosotros debemos tener a Dios como nuestro todo. ¿Qué es todo para vos? ¿Será una pareja? ¿Será un trabajo? ¿Será algo natural? Todo, hermano, acá en la tierra va a pasar, y es algo que por más que te guste la prenda que a vos quizás nos ha pasado, tenés una campera que te encanta, y va a llegar un punto en que te diga un pariente porque vos no lo vas a aceptar, y nos pasa a los hombres, dicen, no puedes usar más eso ya no da más, ¿no? No, pero esta me queda, mirá cómo me queda. Pero te dicen, no da más, ¿no? Y nos pasa a los hombres muchas veces, que estamos usando una campera del 2004, ¿no? Pero nos gusta. Hermano, acá en la tierra todo va a pasar. Decirle que está a tu lado, todo va a pasar. Menos el hermano que tenés a tu lado, que es eterno o es eterna. Amén. Porque quizás te lo cruzás acá, pero te lo vas a cruzar allá arriba. Entonces somos eternos cada uno de nosotros, pero todo lo que está acá, todo va a pasar. Miren lo que dice Salmos 16:5 en la TLA. Por eso es lindo no ser personas que se aferren a lo natural, sino que darle gracias al Señor. De eso se trata esta palabra. Hoy, cuando vayas manejando, decirle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que me has dado. Cuando abras la puerta de tu casa, Señor, gracias. Cuando veas la tele y la prendas, decir, me diste la tele, pero si no me hubieras dado la tele, sería suficiente, ¿no? Eso es una gran bendición. Cuando estés comiendo esa comida tremenda, gracias, Señor. Si no me lo hubieras dado, igual sería suficiente. Si empezamos a hacer así, hermano, nuestra vida va a cambiar de una manera tremenda. En la TLA dice, tú eres mi Dios. Eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. A veces nosotros decimos, ¿qué es lo que tengo? Y mira, yo tengo mi trabajo, mi auto, mi casa, mi ropa, y somos como los nenes que decían, mío, 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 ¿no? Mi juguete, tengo mis cosas.
tengo mi Dios, es todo lo que tengo. Después son cosas que Dios nos permite administrar. Dios te dio un hijo, es de Dios, pero lo podés disfrutar y administrar. Dios te dio un vehículo y lo podés manejar, y es una bendición. Pero realmente Dios es todo lo que nosotros tenemos. ¿Amén? Debemos ser así. Ahora, lo está diciendo otro acá. No, lo estoy diciendo yo. No, vos lo estás leyendo. Debemos tener una vida en la cual nosotros proclamemos esto con palabras y con actos también. ¿Amén? Ay, Señor amado. Miqueas 7:18, ya voy a avanzar. Se fue el frío, ¿no? Gloria a Dios. Se va todo el frío. En la Reina Valera 1960, hace calor, apagar la estufa. Gloria a Dios. Miqueas 7:18 vamos a leer, que habla acerca de la misericordia de nuestro Señor. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en hacer misericordia. Imagínate que hablando de vos digan, ¿por qué tal persona se deleita en hacer misericordia? ¡Wow! Se deleita más cuando da que cuando recibe. ¿A vos qué te gusta? ¿Que te den o dar cosas? Dar. Bueno, acá me pueden decir todo, pero... Ay, Señor, si tendría el detector de mentiras, ¿no? Los pondría... Ahí las líneas de la pantalla harían. Porque a veces nos gusta mucho que nos den cosas, ¿no? Ahora nosotros tenemos, mira, les cuento una intimidad familiar. En el mes de julio tenemos 4 cumpleaños. Junio, julio, agosto tenemos 4 cumpleaños más, ¿no? Sí, y ya, bueno, hay que ir preparando todo, ¿no? Desde antemano. Y uno piensa, y a veces bromeamos con aquellos que cumplen en julio y en agosto en casa, que son varios, y decimos, y bueno, no sé si va a haber algo, ¿eh? Pero nos deleitamos cuando damos. Yo creo que debemos ser así, nos deleitamos en hacer misericordia a alguien. Si tenemos esa cualidad que es la que tiene nuestro Dios, que es la que nosotros debemos tener, hermano, vamos por buen camino. Ahora, cuando damos algo y cuando lo estamos dando, decimos, ay, ¿qué haría yo con esto, no? Una vez me pasó y tenía que dar una campera y yo quería una campera así similar. Incluso me la probé, ¿no? ¿Vale? Me quedaba y yo, esta es para mí. No, es para regalar. Entonces hubo que darla. ¿Y qué pasa en nuestro corazón? Bueno, ay, Señor, ahora, si tenemos esta cualidad, vamos por buen camino. Pero nuestro Dios es así. Entonces debemos adorarlo y darle gracias a nuestro Señor. Amén. Ahora, quiero preguntarte algo y me gustaría que me ayuden con el teclado para ministrar, ya para ir terminando. Nosotros tenemos nuestra vida acá. Caminamos, vamos, trabajamos, nos esforzamos. Y hay algo que es importante, es que estamos esperando al Señor, cada uno de nosotros. Que eso debería ser lo principal en nosotros, esperar al Señor. Vivir la vida aquí en la tierra esperando a nuestro Señor. Y lo esperamos, predicamos acerca del arrebatamiento, posteamos quizás cosas en las redes, exponemos que lo estamos esperando al Señor. Pero yo me hacía la pregunta, ¿no? Y digo, tengo la edad que tengo y de a poquito me voy dando cuenta que los años van pasando. Y me hago la pregunta y te hago la pregunta a vos también. ¿No sería suficiente si no somos de los que van caminando por la tierra y son arrebatados? Porque muchas veces nosotros hablamos del arrebatamiento y decimos, Señor, quiero que me lleves con vida, ¿no? Y es un privilegio precioso. Y hasta el último día de nosotros en la tierra debemos predicar acerca de esto y esperar al Señor. Pero ¿no sería suficiente si esto no nos pasa? ¿Sería igual de apasionante para nosotros? Y es algo para tener en cuenta, ¿no? Porque si nos vamos de esta tierra teniendo la actitud de decir, Señor, me es suficiente si soy parte de los que van caminando y son transformados,
Esa es la primicia, esa es la novia del Señor, que va a ser transformada, porque la palabra a veces nosotros no la leemos rápido, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primeros que nosotros. Y luego nosotros nos vamos a unir y vamos a ser transformados en los aires, y ahí vamos a estar con nuestro Rey. Pero creo que deberíamos nosotros vivir nuestra vida aquí en la tierra diciendo, me es suficiente. Si soy parte de los que están transitando o de los que están durmiendo, para mí es suficiente con tal de estar con el Señor. Amén. Y entender de que si tenemos esa mentalidad en nuestra vida, vamos a vivir una vida de amores con el Señor. Una vida en la cual nosotros le dediquemos nuestro tiempo, nuestra vida como una ofrenda. Le dediquemos también nuestro esfuerzo. El dinero es nuestro tiempo que le damos al Señor. Y nos es suficiente, hermano, ya con lo que hizo Dios por nosotros. Sería hermoso poder darle el micrófono a alguno de ustedes y que me digan, ¿no? Como el pueblo de Israel expresó su vivencia, ¿no? Si nos hubieras sacado de Egipto y no hubieras abierto el mar, para nosotros ya era suficiente. Nosotros podemos decir, si me hubieras perdonado, si me hubieras salvado y no me hubieras dado la familia que tengo, igual sería suficiente. ¿Sería suficiente? Esa es la pregunta, ¿no? Si Dios, vos me hubieras perdonado de la maldad que tengo y no me hubieras dado tal o cual cosa, ¿realmente es suficiente? ¿O necesitamos tener una pareja? ¿O necesitamos tener una buena economía? ¿O necesitamos tener lo que nosotros queremos tener para que la vida en Cristo sea suficiente? Y de eso me hablaba el Señor. ¿Por qué? Porque quizás la gratitud honra a Dios y cantamos y danzamos, pero Dios quiere un poquito más, ¿no? Cuando le habla Dios a su pueblo, le dice, tu modelo de adoración tiene que enfocarse bien. En el contexto le dice, porque cada uno de ustedes hace lo que quiere, ¿no? Entonces, hermano o hermana amada, ¿nos es suficiente si Dios nos da lo que le pedimos o no? Y yo lo hablaba con mi esposa, ¿no? Y queremos cosas, mi esposa y yo, ustedes también, cada uno de ustedes también. ¿Nos es suficiente si Dios no nos las da? ¿O Dios ya realmente tiene que darnos todo para que sea suficiente y para que vivamos con agradecimiento a Dios? En Hechos 1:9, en Nueva Traducción Viviente, ahí estaban los discípulos y el Señor se fue. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Es como que de una nube el Señor empezó a subir hasta que ya no se lo podía ver. Qué tremendo, ¿no? Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Hermano, esto es tremendo. Así como el Señor en una nube se transportó y se fue a los cielos, así en una nube también el Señor va a volver. Y para mí, no sé para vos porque no puedo saber lo que está en tu corazón, solo Dios, me es suficiente si soy parte de los que son arrebatados o los que duermen, porque me es suficiente ser parte de esta transformación tremenda que viene. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero que mi vida, que mi familia, que todos estemos vivos, y es un deseo precioso, pero quizás no pase, y algunos de nosotros quizás duerman, pero hermano, nos es suficiente igual. Por eso los siervos de Dios, y la Biblia lo relata, que se fueron mirando de lejos. Ya les era suficiente lo que Dios había hecho por ellos. Y muchas veces nosotros vivimos la vida y nunca nos es suficiente nada, porque realmente Dios todavía no nos es suficiente. Pero si Él es suficiente para nosotros, todo se va a poder dar. ¿Amén? ¿Cuántos creen en Él? Para Él no hay nada imposible. Para mí, esto es imposible, pero para Dios no. Ahora, un versículo y oramos. Jeremías 32:27, en Dios habla hoy.
Qué tremendo que es esto, ¿no? Hablando Dios a través de su profeta, dice, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hay algo demasiado difícil para mí? En Dios hablo hoy, por favor. Es muy similar, pero me gustaría que lo leamos en esa versión. No hay nada imposible para mí, dice el Señor. Nada hay imposible para tu Dios. Para mi Dios no hay nada imposible. Y esto, la verdad que uno a veces va pasando el tiempo y se va dando cuenta que hay cosas que para vos ya no son posibles. Que a veces vos con la fuerza de la juventud o cuando vos, no sé, uno va creciendo y cosas que nos parecen, no, yo puedo hacer todo y después te das cuenta que ya no es posible para vos, ¿no? Yo te doy un ejemplo, si te digo, ¿a dónde vivís de acá? ¿Cuántos kilómetros hay? Hay algunos que están más lejos. Andate corriendo. Pero corriendo y nada de aflojar, ¿eh? Corriendo. ¿Es imposible? Para mí sí. Quizás para vos también. Tenemos muchos imposibles nosotros en nuestra vida. Porque va pasando el tiempo, porque ya decís, no, para mí ya es imposible lograr tal o cual cosa. Zacarías era anciano, para mí es imposible poder llegar a tener un hijo. Abraham también, esperando la promesa, ya era imposible. Pero para Dios, nada es imposible. Ahora, yo no sé de qué te sacó el Señor. Quizás te sacó de las drogas, te sacó de algún vicio, te sacó de, no lo sé, de depresión, de tristeza. ¿Te es suficiente eso o querés más de Dios? Ay, Señor, ahí está la palabra. ¿Me es suficiente? Si el Señor me dio tal o cual bendición, pero si no lo hubiera hecho, ya me es suficiente con lo que hizo por mí. Ponete de pie, por favor. Porque, hermano, ayer teníamos una charla con ella, estábamos ahí en Mogotes, que amamos ir ahí y hablar, ¿no? Y hablábamos y decíamos, ¿son buenas las señales? Y yo les hago la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Es bueno tener una señal de parte de Dios en tu vida? Y yo me hacía la pregunta, y le hacía la pregunta y nos preguntábamos, nadie respondía. ¿Es bueno vivir nuestra vida pidiendo señales a Dios? Yo en lo particular creo que hay señales que Dios da, ¿no? Hay señales que Dios da, pero no las da todo el tiempo. Si vemos en la palabra de Dios, Gedeón tuvo una señal, ¿no? Y es algo que realmente es tremendo. Si vemos Elías, cuando estuvo frente a los profetas de Baal, hubo una señal de parte de Dios. Entonces Dios da señales. Ahora, ¿el problema cuál es? Demandar nosotros la señal. Para Dios todo es posible. Para nosotros es imposible muchas cosas. Pero algo que dijo Jesús es que había toda una generación que demandaba señales. Entonces, en mi vida, en tu vida, hermano, las señales, dice la palabra de Dios, que van a seguir a los que creen. Y si te pones a leer cuáles son las señales, a veces son muy diferentes a las que nosotros pensamos, ¿no? Habla de echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en manos serpientes, beber cualquier cosa mortífera y no nos va a hacer daño, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Muchas veces pedimos señales, pero nunca oramos por un enfermo, ¿no? Y yo he pedido señal y le contaba a ella, Señor, si vos querés tal o cual cosa en mi vida, por favor que pase esto. Y pasó, y Dios me dio una señal. Y a vos también quizás te dio. Ahora, nunca demandemos señales a Dios. Lo que Dios ya nos ha dado es suficiente, amén. Y en momentos de la vida, Dios te va a permitir, si vos creés en Él y creés, ver algunas señales. Pero no vivamos por señales, amén. Él es suficiente. Nos hubiera bastado, habría sido suficiente para nosotros. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y qué lindo que es pensar un poquito, ¿no? En la bondad de Dios. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel en esta festividad, en el Pesaj. Daban gracias a Dios.
porque Dios hacía muchas bendiciones. Dios los había sacado de Egipto, Dios había mostrado muchas señales, pero tenían al Señor ahí y no lo veían. Entonces las señales, hermano, no nos van a salvar, sino que vivir una vida de gratitud a Dios, honrándolo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por estar en tu casa en esta tarde, Señor. Hoy queremos, Señor, decirte que sos un Dios grande, que tenerte en nuestra vida es suficiente para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Cerrar tus ojos y hablar con el Señor, decirle, Señor, te pido perdón si estoy enfocado en lo que no tengo y me olvidé de darte gracias por tantas bendiciones. Y la gratitud al Señor lo honra. Dios es un Dios grande. Dios puede darnos cualquier cosa que nosotros le pidamos con fe en su nombre, pero muchas veces primero espera que seamos agradecidos con Él, de que le demos gracias, de que le digamos, Señor, tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Vos llenás mi vida, mi seguridad no está en un trabajo, mi seguridad no está en cualquier tipo de cosa terrenal, sino que mi seguridad sos vos, Señor. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios realmente poderoso y me gustaría que le cantemos al Señor. Cantarle al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ese es nuestro Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sos un Dios grande. Gloria a Dios.